días, iglesia, y bienvenido a toda la gente que nos están viendo a través de Zoom y Facebook Live. Somos acá de la iglesia de Prayer House en Toronto, Canadá. Me llamo Pablo Vidal. Y como siempre, mira, la vez pasada tuvimos como un break, como un descanso por todo el tema del Halloween y estuvimos hablando sobre ¿para qué? Si nosotros somos cristianos que creemos en un Dios vivo que nos ofrece vida eterna, ¿para qué celebraríamos la muerte? Pero ahora vamos a seguir con una lección sobre realmente la historia de nuestra fe, de la iglesia cristiana. Y en nuestras Biblias nos cuenta la historia desde cuando Jesús tuvo su ministerio, más o menos en el año 30 después de Cristo, hasta más o menos el año 60, por ahí. Obviamente vamos a seguir adelante después de eso. Pero en este tiempo, esto es más o menos el año 55 después de Cristo. O sea, Pablo ya ha estado ministrando, haciendo su trabajo como misionero y evangelista por, como en inglés se dice, give or take, más o menos unos 20 años. Porque más o menos en el año 35 fue esa experiencia que casi todo el mundo sabe cuando Jesús apareció a él en esa luz y lo dejó ciego por 3 días. Entonces ahora en 20 años, y acuérdense de que esta era una época antes de YouTube, antes de redes sociales, antes de la televisión, pero hizo un montón de daño espiritual, de Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo, al mundo de las tinieblas. Yendo por toda la parte de lo que el día de hoy conocemos como países como Israel, Siria, Turquía, Grecia, toda esa parte que en esa época eran simplemente provincias del Imperio Romano. Entonces, hay un montón de gente que ahora lo quieren muerto. Para los que se olvidaron de lo que era Pablo antes de venir a Cristo, él era el mejor alumno de la Universidad Hillel en Jerusalén. Él cuenta sobre eso. Entonces, por eso cuando él empieza a perseguir la iglesia, no es difícil que los sacerdotes, los líderes espirituales de esa época, la apoyan. Le daban todo lo que necesitaba. E incluso cuando él quería perseguir a los cristianos que se habían huido de la ciudad de Jerusalén, le dieron apoyo, hasta le dieron como si fuera un ejército chiquito. Porque había literalmente cientos de personas que se habían huido de Jerusalén después de la muerte de Esteban. Entonces sabían, me da risa cuando veo en las películas que está Saulo caminando con 2 soldados. ¿Tú crees que con solo 2 soldados vas a poder arrestar a cientos de personas y traerlos de regreso a Jerusalén? Claro que no. Realistamente tenía un ejército con él, entonces era un líder espiritual y él asumió que él estaba haciendo el trabajo de Dios. Él estaba persiguiendo herejes que estaban en contra de la ley, contra Moisés, contra todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Tomó Dios mismo, Jesús de Nazaret, a aparecer a él y dejarle ciego por 3 días para que él se dé cuenta, no, yo no estaba luchando por Dios, sino en contra de Dios. Y desde ese día de adelante, él dedicó su vida a predicar este Jesús como el Mesías verdadero. Entonces vimos la vez pasada que en ciudades enteras fueron impactadas por su ministerio. Vimos lo que pasó en Éfeso, que la ciudad entera se dividió en 2. Hay gente que querían seguir con sus prácticas paganas, por ejemplo, adorando a la diosa Diana, los que se acuerdan de eso, y el otro lado, los que ahora sí, no solamente creían en Jesús, pero se habían arrepentido tanto de que hicieron un fuego en el medio de la ciudad y estaban quemando todos sus ídolos y sus Biblias de magia. Eso fue una manifestación de un avivamiento en la ciudad de Éfeso, que hasta el día de hoy existe en ruinas, en la parte oeste de Turquía. Hasta el día de hoy hay turistas que van a visitar donde sucedió eso. Pero ahora Pablo está despidiéndose de la iglesia allá en Éfeso. Él dice, yo tengo que regresar ahora a Jerusalén. Y todo el mundo le está diciendo, oye, ¿estás loco? No vayas. Ay, mira, hay un montón de gente que te ven como un traidor. Están al punto, te quieren matar. Te han estado hasta los que saben lo que sucedió en Turquía, que había un grupo de judíos que habían básicamente estoqueando a Pablo y casi lo matan, casi lo matan apedreado, pero Dios te salva la vida. Él dice, mira, yo no estoy solamente dispuesto a ser atado, pero incluso dar mi vida por Cristo en Jerusalén si es necesario. Incluso hay un profeta que se llama Ágabo, que le toma la correa que él tenía. Él dice, el hombre que es el dueño de esta correa, él va a ser atado en Jerusalén. Y todo él dice que la iglesia allá en Éfeso lloraban, porque sabían de que jamás iban a ver a Pablo vivo otra vez, al menos no en este mundo. Entonces Pablo llega a Jerusalén con unos amigos de él que venían desde Grecia, y había finalmente, imagínate, 20 años tratando de matar a este hereje, este traidor. Finalmente él llega al templo como cualquier otro judío,
Acuérdense, esto es importante. Pablo nunca paró de ser un judío. Muchas veces se ve en las películas, es como si hubieran convertido al cristianismo. La palabra cristianismo realmente es el nombre de gente que creen en el Mesías judío, pero que no son étnicamente, o sea, tú no tienes nacionalidad judía. Pero si tú crees en el Cristos, el Mesías judío, eres un cristiano. Para los primeros seguidores de Yeshua, de Jesús, como Pablo, como Pedro, los primeros apóstoles, nunca pararon de ser judíos. Hasta el día de hoy, si tú ves, por ejemplo, en YouTube, los testimonios de judíos mesiánicos, por ejemplo, el otro día mostré un video a mis padres sobre el testimonio de Jonathan Cahn, que ahora es un líder y tiene una sinagoga mesiánica en New Jersey. Él dice, cuando yo vine a creer que Yeshua era el Mesías, fue lo más judío que yo podía hacer. En inglés, the most Jewish thing I could do. Estaba cumpliendo. Mira, si todo lo que mi Biblia, mi Torah, mi Tanakh estaba diciendo sobre el Mesías, ¿para qué no creer? Es como, por ejemplo, hace unos días, no sé si ustedes vieron mi video en YouTube, que fui a Edmonton para ver el partido de Canadá contra México. Imagínate, creo que con 2 semanas de anticipación mi primo me consiguió los boletos y todo eso, y no solamente para el avión, pero para el mismo partido. Imagínate, ahí llego al estadio y al final digo, ¿debo entrar? ¿Qué me dirías? Claro, tú viniste hasta acá, compraste el boleto, gastaste todo tu plata. Tú has estado esperando esto por semanas y ahora estás diciendo, debo entrar, debo entrar. Claro que entra. Eso es para Pablo, para los primeros creyentes, los primeros judíos, diciendo, mira, ustedes han esperado todas sus vidas por esto, por el Mesías. Ahora él vino y no sabe si realmente creer en él o no. Es lo más judío que él podría hacer. Entonces él llega y ahí finalmente estos hombres que lo han querido matar por años, por décadas, literalmente como 20 años, lo atrapan en el templo y tratan de hacer que toda la ciudad se vaya en contra de él. Este es el hombre que ha estado blasfemando nuestro Dios y nuestra ley, Moisés, y ahora hasta ha traído gentiles, sus amigos como Silas, por ejemplo, que era de Grecia, acá, y han defamado el templo y todo eso. Entonces dice, y lo muestra también en la película, que casi toda la ciudad, como cientos de personas, van al templo y empiezan a pegarle a Pablo. En la película muestra que lo están dando puñetazos, están en el piso, están pateando así y están al punto de matarlo. No sé si por ahí había alguien que llamó el 911 de esa época, que llamó a los soldados romanos, oye, por favor, vengan. Entonces el centurión viene con sus soldados. Todo esto está sucediendo en Hechos capítulos 22 y 23, por si acaso. Estoy parafraseando, porque es muy largo leerlo todo completo. Que estos soldados romanos llegan, y ahí finalmente la gente se aparta de Pablo, pero ahí está ya en el piso, está todo sangrado, morreteado, y él se para. Hasta sucedió en el mismo partido de Canadá con México, y estoy segurísimo que si ustedes han estado viendo fútbol por un buen rato, seguro que han notado que hay veces que hay peleas y el árbitro tiene que como separar a la gente. Oye, ya basta, sigue jugando nomás. Este centurión hace básicamente lo mismo, separa a la gente de Pablo, hace que los soldados lo protegen y dice, bueno, ok, ¿para qué lo quieren matar? ¿Qué ha hecho? Y no hay ningún consenso. Dice la palabra que hay gente diciendo una cosa, otra persona diciendo otra cosa, todos gritando. Es como cuando estás de cargo de un kindergarten, por ejemplo, y todos los niños te quieren decir algo a la vez. Cállense, por favor. Y nadie le da una respuesta concreta. Él ha hecho esto, él ha hecho lo otro. Cada persona tiene su propia acusación de Pablo. Entonces, como no sabe realmente qué hacer, dice la palabra que era tan violento la multitud que tuvieron que llevar a Pablo casi cargado sobre uno de los escudos, como un stretcher, porque estaba tan morreteado y todo que ni siquiera podía caminar. Pero antes de que lo lleven, Pablo como le señala al centurión, por favor, antes de que me tome, por favor, déjame hablar al pueblo. Y están, oye, ¿seguro? Porque mira, te acaban de... No, sí, dame una oportunidad. Y dice, bueno. Entonces, obviamente, está parado ahí Pablo con la justa, unos soldados frente de él, cae con sus armas para que nadie se acerca, y él señala, por favor, antes de que me tomen, escuchen. Y él comparta su testimonio. Todo acá, en el capítulo 22 pueden leer su testimonio que él le cuenta. Mira, yo era como ustedes, yo no creía de que Jesús era el Mesías. Encima, yo perseguía la iglesia. Y hasta yo tuve autoridad de los sacerdotes como Caifás y los otros para perseguir a estos creyentes que habían huido de Jerusalén. Pero Jesús mismo apareció a mí en una luz, me dejó ciego por 3 días. Y ahí me di cuenta de que no solamente era el Mesías, pero Él me había elegido para predicar su evangelio a todas las naciones.
Entonces, cuando Pablo menciona de que Dios lo había enviado a los gentiles, de nuevo la gente se enojan y tratan de acercarse, pero ahí finalmente el centurión decide, ya, okay, ya fue, ya no vas a hablar, tenemos que llevarte a la cárcel. Entonces, ahí hablando con él, se da cuenta que Pablo no ha roto ninguna ley romana. Hasta con todas las acusaciones de los judíos, él se da cuenta, esto es un asunto religioso. No tiene nada que ver con César, ni con los impuestos, ni nada. Entonces, él decide llevar, obviamente, escoltando a Pablo, delante del concilio, del Sanedrín, que consiguía de dos grupos, y por eso esto va a ser importante, los fariseos y los saduceos. Estoy seguro que ustedes han escuchado esos nombres alguna vez, pero para los que no sepan cuál era la diferencia, Pablo mismo era un fariseo. Era una posición teológica que aceptaba todo lo que el día de hoy conocemos como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. O sea, más cercano a nosotros básicamente, y hasta el día de hoy, los judíos que tú ves, por ejemplo, caminando en las calles en el Shabbat, ellos vienen teológicamente de ese grupo de los fariseos. Los saduceos solamente aceptaban como algo inspirado por Dios el Torah. O sea, solo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. El resto también leían, pero no decían que era realmente escritura. Pero por esta razón, los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, ni demonios, ni nada de eso. Pero los fariseos sí. Entonces, Pablo está delante del Sanedrín, ahí con unos soldados al costado de él, y dice, mira, desde el día que yo acepté al Mesías, que acepté a Yeshua, ahora he vivido mi vida con una conciencia limpia. Yo había sido atormentado por todo lo que yo había hecho a la iglesia. Y dice, hermanos, está hablando al lado de los fariseos, yo soy fariseo, teológicamente. Porque acuérdense que en esta época no existía lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Los evangelios y las cartas de Pablo habían sido escritos todavía. Entonces la única Biblia que tenían era nuestro Antiguo Testamento, el Tanaj. Y dice, yo soy fariseo, yo nunca paré de ser un judío. Yo no estoy aquí porque he cometido alguna herejía ni nada así. Estoy acá justamente porque yo creo en la resurrección de la muerte. Y empieza a defenderse a los fariseos y hasta se ponen de su lado. Dicen, ¿sabes qué? Este hombre no ha hecho nada malo, no sé para qué te quisimos matar ayer. Entonces hay ahora como un debate, una pelea entre los saduceos, que ahora están en contra de Pablo por decir que creen en la resurrección, y los fariseos, que ahora están apoyando a Pablo. Y me da risa acá, mira, estos Hechos 23, versículo 10. Al surgir un gran altercado, el comandante, el romano que estaba ahí, tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. Wow. Y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran a la cárcel. Y lo muestran en la película, está todo sangrado, Pablo moreteado. ¿Quién acá ha visto la película Rocky? Del boxing o algo así. Entonces, también lo muestran en la película, pero así tienes que imaginar a Pablo. Cuando él llegó a Jerusalén, cuando estaba en camino desde Éfeso a Jerusalén, él sabía muy bien lo que le esperaba. Sabía de que no solamente iba a ser arrestado, pero él dijo, yo estoy dispuesto, estoy listo para dar mi vida por la causa de Cristo. Yo ya he servido a mi Cristo por 20 años, ya he hecho un daño muy fuerte al mundo espiritual, que está en contra de Cristo. Ya, si es la voluntad de Dios de que hoy me muera, que así sea, ya hice mi trabajo. Pero está ahí en la cárcel, y me gusta que en una película muestra que Pablo está ahí, está sentado todo morreteado, quizás está con un ice pack, pero está llorando. Muchas veces nosotros nos olvidamos cuando leemos las historias de esta gente que, para la gente que han crecido en la iglesia tradicional, esto es San Pablo, San Pedro, San Juan, San esto y el otro. Y nada, eso no es necesariamente malo. Cada cristiano es un santo, pero yo no espero que nadie me llame San Paolo. Por favor, no me llamen eso, llámame Paulito. Pero nos olvidamos, mira, cuando le ponen ese título San, esto, San, el otro, casi se olvida que estos eran seres humanos, como tú y yo. Sentían dolor, no solamente físico, pero emocional. ¿Cómo te sentirías que una vez todo el pueblo te admiraba? Tú eras un líder espiritual. Hasta el Sanedrín te tenía respeto y tú le decías, yo quiero hacer esto, decían, te apoyamos.
era el mejor alumno de la universidad, del Harvard de esa época, el number one, como dicen. Y ahora vienes a visitar tu casa, básicamente. Él regresa a Jerusalén, donde él había estudiado bajo Gamaliel. Y ahora toda la ciudad viene contra ti y están al punto de matarte en la calle. Solo te salva la vida un centurión romano. Imagínate cómo se hubiera sentido Pablo, no como San Pablo, como un ser humano. En la película muestra que está ahí todo morreteado, todavía está sangrando un poco y está llorando. Obviamente le duele físicamente, pero creo que le dolió más emocionalmente. ¿Cómo estaba de ánimo en ese momento? Él había sobrevivido gracias a los soldados romanos que le salvaron la vida al último momento. Pero ¿qué habrá sentido en ese momento? ¿Debo seguir adelante? ¿Debo seguir predicando? Mira lo que me acaba de suceder. Ahora parece que toda la ciudad me odia. Entonces, en ese momento, esto es algo que recién me di cuenta este año. Cuando le preguntas a la gente cuántas veces Jesús apareció a Saulo o a Pablo, ¿cuántas veces dirían? Una vez. Una. La conversión es casi una de las historias más famosas en toda la Biblia. La conversión de Saulo. No fue hasta recién este año que leí esto otra vez y me di cuenta. Mira, acabamos de leer el versículo 10, estos Hechos 23, ahora versículo 11. Entonces, acuérdense, Pablo está en la cárcel, está ahí sentado, está sangrado, está morreteado, así como Rocky. Me puede imaginar cómo es esa imagen, como después de un partido de box. A la noche siguiente, está ahí en la cárcel, el Señor Jesús se le apareció a Pablo. No era una visión, no era un sueño. Jesús apareció en esa celda, en esa cárcel, junto a Pablo. Y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Entonces yo quiero que tengan esa imagen como alguien. Pablo, él describe muchos años después, cuando está escribiendo su carta a Timoteo, uno de sus discípulos, yo he peleado la buena batalla. Entonces, en el espíritu, Pablo era un guerrero, un comandante de Dios, que había estado luchando por 20 años. Ahí es contra los demonios, contra la diosa Diana, el dios esto, el dios otro. Los que se acuerdan de lo que sucedió en Atenas, pero ahora el mundo de las tinieblas también estaba reaccionando y casi lo matan ahí justo en la calle de Jerusalén. Entonces ahí está como está en el ding ding, está en el descanso. Y Jesús es como su entrenador que le dice, hey, ¿todo bien? Ahí le da la luz, todavía estás consciente, ya, puedes seguir, ya. En inglés se dice, you're doing great. Estás haciendo muy buen trabajo. Mira, casi lo tienes. Yo quiero que tú sigas adelante. Todavía tienes un poco de pelea dentro de ti. Yo sé que está ahí. Yo quiero que tú sigas adelante. Mira, la segunda ronda, round 2, como dicen, ding, ding, ding. Yo quiero, así como tú has sido fiel en todos estos años, por mi causa, 20 años, por todo lo que ahora es Turquía, por Grecia, Israel, y ahora yo quiero que tú vayas hasta Roma, hasta el centro del Imperio Romano. Porque si el Evangelio puede llegar a Roma, al centro del Imperio Romano, ¡pum! Puede llegar a todas partes del mundo que conocían en esa época. Acuérdense de que en esa época no sabían que existía Norte y Sudamérica, como ahora. Lo que ellos conocían como el mundo extendía de lo que ahora es Inglaterra, como Britania, hasta los desiertos de Arabia Saudita y un poco de la India, quizás conocieron. Pero Pablo sabía, y Jesús le estaba diciendo, yo quiero que tú vayas hasta Roma. Tú has sido tan fiel en todos estos 20 años de ministerio. Yo sé que puedes seguir adelante. Yo voy a protegerte, yo voy a estar contigo. Yo no voy a dejar que te maten antes de que sea tu tiempo. Porque en esta época, yo hice un poco de research y los historiadores dicen de que en esta época Pablo todavía no había escrito sus cartas. Ni los apóstoles, recién en el año 50, San Marcos escribió su evangelio, recién. Más o menos en esa década de los 60 fueron escritas las cartas de Pablo y lo que conocemos el día de hoy como los evangelios, como Mateo y Lucas, y San Juan fue escrito más o menos en el año 90, casi cuando él estaba a punto de morir. Pero entonces, ¿por qué Dios no permitió de que él muera como mártir allá, en Jerusalén, justo en la calle del templo? Porque todavía tenía un trabajo que hacer. Él todavía no había escrito sus cartas, lo que el día de hoy conocemos como, por ejemplo, el libro de Romanos, los Corintios, los Tesalonicenses, Filipenses, Efesios. Todavía había un trabajo que hacer.
Y él sabía, este es el Dios a quien yo sirvo. No solamente me está mandando a hacer este trabajo, este otro trabajo, Él viene hacia mí incluso para animar, para decir, sabes que está haciendo un muy buen trabajo. Yo quiero que tú sigas peleando. Escuché a alguien decir que Dios da sus peleas más fuertes, más difíciles, a sus soldados más fuertes. Pablo fue ese guerrero para Cristo. Entonces, incluso en ese momento, todavía tenía una responsabilidad. Se cumplió lo que había dicho Jesús, de que por mi causa van a estar delante incluso de reyes. Todo el mundo te va a odiar por mi causa, pero el que dure hasta el fin será salvo. Y en los capítulos que vienen después, él aparece a varios gobernadores que no saben realmente qué hacer con él. Por ejemplo, en el capítulo 24 dice que los judíos acusan a Pablo delante de Félix, que era el gobernador de esa época, después al gobernador Festo, y todos están procrastinando, no saben qué hacer. Porque de un lado, leen la ley romana y no ha roto ninguna ley. Pero los judíos siguen insistiendo, merece la muerte, es un hereje, bla, bla, bla. Entonces no saben qué hacer, porque de un lado lo quieren dejar libre, pero saben, si lo dejo libre, seguramente la calle lo van a tratar de matar otra vez. Entonces Pablo pasó 2 años pasó en la cárcel. Lo bueno es que aprovechó de su tiempo libre allá en la cárcel, no tenía wifi, como teníamos ahora, aprovechó escribir cartas. Él se acordó de esas iglesias que él había establecido en lo que ahora es Turquía y Grecia. Entonces decía, manténganse firmes en la fe. La gente le venían con quejas, esto está sucediendo en la iglesia, tenemos una pregunta sobre esto, sobre el otro. Les respondían. Y hasta el día de hoy lo tenemos preservado en nuestro Nuevo Testamento. Pero finalmente el rey Agripa, ahora este es el hijo de la Agripa del anterior, que se acuerdan que había matado a Jacobo, el hermano de Juan. Y esperamos que él tenga una actitud un poco diferente a sus ancestros, a su padre, su abuelo y su bisabuelo Herodes el Grande, que había tratado de matar a Jesús de niño. Y luego Pablo tiene la oportunidad para compartir su testimonio. Le cuenta sobre cómo él había perseguido la iglesia, que Jesús mismo tuvo que aparecer a él, dejarlo ciego por 3 días y hacer que este hombre llamado Ananías venga para que lo sane y lo bautice. Y desde ese día de adelante estaba sirviendo al Mesías. Y hasta me da risa, esto es ahora el 26, ahora estamos leyendo todo esto. Hasta impacta el corazón del rey Agripa y le dice, Pablo, casi me convences a ser un cristiano. Estás así de cerca de convertirme. Y Pablo le responde, mi deseo es que no solamente tú, rey, pero que todos acá que me oyen, que han escuchado ese testimonio mío, algún día sean así como yo, menos las cadenas que tengo acá. Y ayudó bastante. Los que no saben, Pablo era un ciudadano romano, por el hecho de que él había nacido en la provincia de Sicilia, que queda en el sur de Turquía. Él había nacido fuera de Israel, y por su papá, que también venía de esa parte, él era ciudadano romano. Entonces, una de las leyes de esa época era de que si tú estabas ahí y fuiste acusado de algún crimen, tú tenías el derecho, como ciudadano romano, de decir, yo quiero que el mismo César me juzgue, que él mismo tome la decisión si soy inocente o culpable. Entonces él se acordó de lo que había dicho Jesús en esa cárcel, cuando apareció a él. Ahí está, al costado dice, así como tú testificaste por mí en Jerusalén, yo quiero que tú vayas a Roma. Y entonces él sabía, este es mi boleto a Roma. Entonces delante del gobernador Festo y del rey Agripa, él dice, yo quiero en ese momento tomar mi derecho como ciudadano romano, yo quiero ir a Roma para que el mismo emperador, que en esta época era Nerón, yo quiero que él mismo me juzgue. Y todos le miran como que, hasta el rey admite, Pablo, si tú no hubieras dicho eso, hoy mismo te hubiera dejado libre, porque no has hecho nada malo. Pero la ley dice, es tu derecho como ciudadano romano, entonces si tú quieres ir a César, vas a César. Entonces voy a terminar con esto, porque creo que lo quiero más o menos para la próxima vez. El viaje de Pablo a Roma, es su último viaje misionero. Pero hasta en septiembre, que la Iglesia Bautista me invitó a predicar, y prediqué justamente del capítulo 23. Y el enfoque de eso era un mensaje para la iglesia. Así como Pablo servía y creía en un Dios que realmente no solamente lo estaba mandoneando, haz esto, haz el otro, haz esto. Era un Dios que estaba dispuesto a venir a él
cuando está en su peor momento, no solo físicamente, pero emocionalmente, y decir, ten ánimo. Tú estás haciendo muy buen trabajo por mí. Y yo sé que todavía hay fuerza en ti. Yo quiero que tú sigas adelante. Yo no voy a dejar que nada te sucede hasta que se cumpla la misión. Yo no voy a dejar que ningún romano, ningún judío, ni nadie te mate antes de tu tiempo. Ese es el Dios a quien servimos. Un Dios que verdaderamente nos ama, y cuando estamos en nuestro peor momento, si nosotros simplemente lo pedimos, Él viene, te toca el corazón. Le dice, yo sigo estando aquí. Así como siendo judío, él conocía los salmos, él conocía el Salmo 27, que dice, aunque todo el mundo venga contra mí, mi corazón no temerá. Yo conozco quién es mi Dios. Para los que están viendo, ¿tú conoces a un Dios así? Para la gente de esta época, en el primer siglo después de Cristo, un concepto de un Dios que realmente le importa a su pueblo era algo tan extraño. No puede ser. Un Dios que realmente se humilla, que se hace un ser humano, que da su vida y ofrece su vida eterna a cualquier persona, no importando los pecados que han cometido en el pasado. Él ofrece su vida eterna. Incluso si tú le sirves, hasta tú vas a estar en la cárcel y él mismo, pum, de nuevo, aparece a ti, te da un abrazo y dice, te amo, siga adelante, estás haciendo un muy buen trabajo. Entonces, para nosotros, así como tú has sido fiel, tú has testificado por mí en lo que sea, tu familia, tu trabajo, en Perú decimos chamba, tu lugar, ¿cómo se dice? Tu mission field, como decimos en inglés, o sea, el lugar donde Dios te ha mandado para predicar su evangelio. Si tú eres fiel en eso, Dios te está animando. Dios es tu fan número uno. Y si tú puedes ser fiel en eso, en lo poco, Dios quiere ponerte ahora en posiciones más altas todavía. Quiere ponerte en cargo de cosas mayores todavía. Dice, como tú fuiste fiel en esto, como tú testificaste fielmente, sin temor por mi casa aquí, ahora yo quiero fielmente que tú salgas. Porque cuando nosotros pensamos en viajes misioneros o evangelismo, casi siempre pensamos en afuera. Nos olvidamos de que en nuestros hogares, familias, en nuestros trabajos, hay un montón de gente que no sabe el nombre de Jesucristo, o que no entiende que Jesús es un Dios que está ahí dando sus brazos abiertos y está dispuesto, listos, esperando para que vengan a Él. Si tú no conoces a este Jesús, arrepiéntanse. Siempre damos esta oportunidad a cada persona para que puedan conocer este Dios. Realmente vale la pena de que este hombre sacrifica todo lo que él tenía. Tenía una vida increíble cuando él perseguía a la iglesia. Pero ahora, pasando más de 20 años sirviendo a este Jesús, ¿valió realmente la pena? Esa es una pregunta que quizás muchos de nosotros tenemos que realmente reflexionar, tenemos que pensarlo y decir, bueno, ¿qué fue de este Jesús, de que este Saulo de Tarso estaba dispuesto a dejar todo para seguirlo? Que él podía decir firmemente delante de la iglesia, yo no estoy solamente listo para que me aten, me arresten y me ponen en la cárcel, estoy dispuesto a dar mi vida por este Jesús. Ven ante Dios con confianza, con estas palabras bien simples. Dios mío, ten piedad de mí, un pecador o pecadora. Dice muy claramente la Biblia de que nuestro Dios es justo y fiel. Y si tú confiesas tus pecados, Él perdonará tus pecados y te limpiará de toda maldad. Con confianza, así como Pablo tuvo que decir, Dios, yo soy un asesino. Mira todo lo que he hecho, soy un hombre muy orgulloso. Hasta el día de hoy sigue viendo este demonio que me atormenta, pero tu gracia es suficiente para mí. ¿Y qué predicaba Pablo? Esto. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que realmente murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Ese mismo Espíritu Santo que habitó en Pablo, ahora yo quiero que tú habites en mí. Dame esa fuerza para que yo pueda también durar hasta el fin. Cualquier trabajo en el que tú tengas para mí, yo quiero ser fiel en ese poco. Y si es tu voluntad, Señor, en el futuro, con el poder de tu Espíritu Santo, llevarme a otros lugares, darme tareas mayores todavía, estar parado delante de reyes incluso, gobernadores, gente que tienen posiciones de autoridad, y decirles,
mi deseo es no solamente que tú, pero que toda la gente que acá escuchan mi testimonio, que escuchan este evangelio, algún día pueden ser fieles como yo. Pueden ser impactados y cambiados por el poder del evangelio, la sangre de Jesucristo. Damos toda la gloria y la honra a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Glorificamos el nombre de Dios por Paolo. Yo sé que hoy hay amigos entrando o hermanos entrando a través de Zoom y Facebook Live. Les contamos y damos gracias a Dios por esto. Siempre glorificamos en nuestro testimonio. Predicamos a un Dios vivo y sabemos que está vivo porque tú escuchaste predicar a Paolo aquí y glorificamos a Dios por él. Él lo ha venido haciendo desde que tenía 6 años. Para los que no conocen nuestro testimonio, mi esposa y yo no podíamos tener niños y Dios sanó a mi esposa en la campaña de Morris Cerulo en el Centro de Convenciones de Toronto aquí. Y después, a través de una palabra profética, sabíamos que Paolo iba a venir y que Dios lo iba a usar desde niño y que iba a amar las cosas de Dios. Le contamos este testimonio, la iglesia ya lo conoce, pero sé que hoy estaba entrando gente nueva y queríamos que supiera que nosotros predicamos a un Dios vivo. Ese mismo Dios que sanó a mi esposa puede sanarte a ti. Ese mismo Dios que nos dio un hijo a nosotros, te lo puede dar a ti. Ese mismo Dios puede sanar tu cáncer. Ese mismo Dios puede sanar cualquier aflicción, cualquier problema. Y hoy no le voy a invitar a la iglesia a ponerse de pie. Vamos a orar y a alabar a Dios. Quiero que vayas conmigo, te pido, tomes tu Biblia en el Salmo 107. Que curiosamente, sin saber lo que iba a predicar Paolo, el título del Salmo 7 en mi Biblia dice: Dios libra de la aflicción. Y es que el Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad a través de la cual la iglesia debería estar conectados en el Espíritu, ¿no? Eso solo sucede cuando tú decides buscar a Dios en el Espíritu. Y eso no te hace mejor que nadie. Al contrario, como verás, como dijo Pablo estaba muy bien cuando era un fariseo. Sus problemas comenzaron cuando vino Jesús. Pero ¿cuál era la diferencia? Cuando era un fariseo estaba perdido. Ahora que conoció a Jesús era salvo. Y Dios lo usó. Y Dios quiere usarte a ti también. Pero para hacerlo quiere sanarte primero. Deja que este Dios te sane, ¿verdad? Te voy a pedir que levantes tus manos ahí donde estás, que empieces a alabar y adorar a tu Dios. Estamos muy acostumbrados a la alabanza a través de la música, a través del karaoke, pero la realidad es que Dios lo que quiere es que tú saques alabanza, que tú seas adoración, no solo cuando vas a la iglesia el día domingo, sino con tu comportamiento toda la semana, 24 horas al día, 7 días por semana. Y ahí donde estás empieza a sacar palabras de adoración. Te voy a dar una pauta con el Salmo 107 mientras tú lo haces. Dice: alaben al Señor porque Él es bueno. Y en este momento puedes decir: Señor, yo te alabo en este momento porque tú eres un Dios bueno. Mira lo que dice el 2, dice: díganos los redimidos del Señor. Es alabar a Dios, es decirle: Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En este momento estamos alabando a Dios. ¿Qué otras palabras encuentras para ese Dios que te llenó con su presencia? Oh, Dios me bendijo, porque Dios usa a los seres humanos para bendecirnos. Y en esta mañana yo le decía a mi hijo: me falta ropa de invierno. Llego a la iglesia y alguien me trae una chaqueta de cuero. Es exactamente lo que necesitaba. Se cumple la escritura que dice: no te preocupes por lo que tengas que comer o lo que tengas que vestir. La palabra se cumple. Y dice que Él suplirá, y dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias porque tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios quiere enseñarnos a confiar en Él
Y en el Salmo 107 Él quiere que tú aprendas y sepas que Él te puede librar de toda aflicción. Alaba al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Encuentra palabras en este momento, cierra tus ojos y saca palabras para ese Dios. Para eso te dio los labios y la capacidad de hablar, porque cuando alabas emana poder. Cuando tú alabas y adoras a Dios, Él se para de su trono. A veces no entendemos por qué vamos a la iglesia y cantamos y adoramos. Y es que simplemente lo único que mueve a Dios es la obediencia. Todos decimos, Dios me protege, sí, eso es cierto. Él te da a ti. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú le das a Él? Lo único que le puedes dar es lo que es alabanza y adoración. Y sigue diciendo el Salmo 107 para darte una pauta mientras oras, mientras alabas en este momento. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. La iglesia está llena de gente que Dios ha congregado. Anduvieron perdidos por el desierto y por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, ahí está la respuesta, clamaron al Señor. Por eso te estamos enseñando a alabar a Dios y no con el karaoke solamente. Entonces clamaron de su corazón, de su alma, adoraron a Dios en espíritu. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando clamamos a Dios, que es lo que te estamos enseñando en este momento, y hazlo, Él te libra de tus aflicciones. Los dirigió por camino derecho. Cuando le alabas y le adoras, Él no solamente te libra de tus aflicciones, sino te saca de un camino torcido y te pone en un camino derecho. Para que viniese la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Dios. Dile en esta mañana, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y aun cuando me equivoco o me resbalo, siempre estás ahí. Y siempre dispuesto a darme una mano. Mentira del enemigo es decirte que Dios ya se olvidó de ti. Que no eres digno. Quiero que sepas que la palabra de Dios, para poder romper ese paradigma en ti, para poder romper ese argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, es que Dios no se olvida de ti. Que Él es el que enseña a perdonar 70 veces 7, porque Él perdona 70 veces 7 y siempre está dispuesto a, cuando resbalas, estirarte la mano y volverte a levantar. Y por eso alabamos su misericordia. Y en esta mañana le decimos gracias, Señor, porque tú nunca cambias. Mientras hay vida y esperanza, y es bueno que estés vivo hoy, y sé que estás vivo porque entraste a escuchar. Y Dios quiere que te acerques a Él, acérquense a mí, dice la palabra de Dios. No lo escribí yo, y yo me acercaré a ustedes. Los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas con los hijos de los hombres. Yo alabo lo que Dios hizo en mi vida, con mi esposa, con mi hijo. Alabo lo que Dios está haciendo. Y le agradezco a Dios en el ministerio. Y oro que el Espíritu Santo te alcance. Él no es una energía, es una persona. Tú le puedes decir al Espíritu Santo, necesito conocerte en este momento. Dile, yo quiero conocerte. No lo tientes ni lo pruebes. Dios no puede ser tentado, dice la Escritura. Todo lo que el ser humano siembra, eso segará.
Pueda que no te vea tu esposa, tu esposo, la iglesia, tus hijos. Pero Dios ve todo. Y lo que estás sembrando, eso es lo que vas a cegar y lo vas a ver. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Mira lo que hace Dios cuando tú le alabas y le adoras, dice el 9, porque sacia el alma menesterosa. ¿Qué significa alma menesterosa? Él sacia el alma que está necesitada por Dios, que ya el último recurso que tiene es su Dios. Y aun cuando Dios lo ha bendecido no se aparta, porque mucha gente una vez que Dios lo bendice se aparta. Y muchos no lo agradecen porque piensan que han sido bendecidos porque son muy inteligentes. Y están a punto de perder todo a veces para entender que no es su inteligencia. Dios da, pero también Dios quita. Y a veces lo quita porque te olvidaste de Él. ¿Quieres mantener la bendición? Humíllate ante la presencia poderosa de tu Dios. Así tengas $1 o 20 millones de dólares en tu bolsillo. Esa es la razón por la que el pueblo de Dios original, el pueblo judío, Dios los ha puesto como cabeza. Ellos siguen yendo a sus sinagogas, ellos siguen leyendo las escrituras. Ellos no se olvidaron, lo hicieron una vez, cometieron el error y les costó caro. Deja que Dios te bendiga, pero ven a bendecirlo a su casa siempre, antes de que sea demasiado tarde. Porque Dios sacia al necesitado, al menesteroso, y llena de bien al alma que está hambrienta. Si estás hambrienta de Dios, dile: Señor, dame de comer, dame de beber en esta mañana. Para eso nos reunimos. La reunión de la iglesia no tiene otro propósito, sino que atraer la presencia de Dios a través de un corazón que Dios ha limpiado en ti, la sangre de Cristo, que te cubre y te limpia, porque Dios no te ve a ti, ve la sangre de Jesús que te limpia. Si te viera a ti, viera tu pecado, vería tu iniquidad y no se acercaría porque Él es santo. Él ve la sangre de Jesús sobre ti. Yo siempre le pido a Dios: no me mires a mí, soy un hombre pecador. Mira la sangre de Cristo en mí y visítame. Ahí donde estás, dile al Espíritu Santo: visítame, no me mires a mí. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y Él llena de bien al alma hambrienta. Él sacia tu alma. Es Él, no es los hombres. A veces estamos esperando que los hombres nos amen, que los hombres nos den. Y el único que quiere saciarte y puede saciarte es Dios. Que mi esposa me ame, que mi esposo me ame, que mis hijos me amen. El único que tiene todo un paquete para ti se llama Dios. Y en Él está toda esa plenitud de lo que tú necesitas. Dice: algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierros. Hay gente que vive así. No saben cómo salir de las ataduras, del alcohol, las drogas, las mujeres, la pornografía. Están atados con tinieblas y sombra de muerte. Están aprisionados en aflicción. Dile al Señor en esta mañana: Señor, hazme libre. Pero haz un commitment con Él, haz un trato con Él. Yo vengo a ti. Pero no lo hagas para que te liberte. No seas como los 9 leprosos. Solo vinieron para que los sanaran, pero uno solo recibió la salvación. Dile: yo te quiero servir porque es hermoso, es el mejor jefe que podemos tener, es el mejor trabajo, yo lo puedo decir. Es el mejor manager, es Dios. Es el mejor líder que podemos tener ahí al frente. Dile: yo quiero que seas mi líder, yo quiero que seas mi Señor. Eso es lo que significa. Él se enseñorea sobre ti. Y cuando te conviertes en siervo, porque Él es el Señor, y entonces tú eres siervo, es el equivalente al amo de una casa y quien sirve en el hogar. Eso somos nosotros. Y servimos a su voz. Porque si tú vas a una iglesia y tú no sirves a su voz, estás de visita, eres turista, no eres hijo de Dios. Jesús le dijo a los apóstoles que hiciera del mundo discípulos.
El discípulo es un seguidor. Pedro era un pescador de hombres. Y te pesca a Dios con su amor y su misericordia para que seas salvo y te quita el yugo de la muerte. Y después viene y sacia tu alma menesterosa. Dile gracias porque me llenas de tu paz. Gracias porque aun cuando podría estar morando en tinieblas y en sombra de muerte, o esté aprisionado yo por alguna razón, quizá tu egocentrismo es tu problema. Estás aprisionado en tu yo. Tienes lo que se llama un alter ego. En este momento dobla tus rodillas y dile: yo no quiero ser más yo, mi Señor. Quiero que seas tú. Me rindo en esta mañana. Pero dale las gracias, aunque sea porque hoy estuviste vivo y estás vivo. Hoy pudiste ver el sol y a los tuyos. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. Por eso la iglesia viene si te enseñamos la palabra. Estoy leyendo el Salmo 107, porque esta gente de la que habla el Salmo 107 moraban en tinieblas y en sombra de muerte y fueron aprisionados en aflicción y en hierros, porque fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del Dios Altísimo. ¿Quieres que tu vida cambie? No seas rebelde a la palabra de Dios. Ven a su casa, busca una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y dile: yo quiero aprender, no quiero ser más un rebelde y quiero hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. ¿Sabes por qué la gente en el mundo corre lleno de problemas? No tienen tiempo para Dios y trabajan 3 trabajos y tienen problemas en sus mentes y en sus corazones. Bueno, precisamente porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron, no les gustó que Dios les dé consejo, que Dios les diga. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayude. Por eso amamos a Jesús, porque nos amó primero. Él nos ayuda en nuestra dificultad. Es el único que nos puede ayudar. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Dale gracias a Dios si Él te ha librado de sus aflicciones. Dios me ha librado de muchas aflicciones en los años que le sirvo. Sé que lo que dice este libro en el Salmo 107 es verdad. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Sigue orando en este momento, sigue pidiendo, sigue diciéndole a Dios cuánto lo amas o cuánto quieres amarlo. Quizá no lo amas. Aún eso le puedes decir a Dios: no sé cómo amarte. No siento que te amo. Y sí, la Escritura dice que el que ama a Jesús, Jesús lo dijo, hace su voluntad. Ahí está la clave para saber si amamos a Dios o no. Si no lo estás haciendo, es obvio que no lo amas. Pero dile en esta: cierra tus ojos, levanta tus manos, enseñarle rendición. Te estamos enseñando a alabar y a adorar a Dios cuando no hay música. Porque vienen tiempos en que ya no podrás prender tu teléfono para escuchar la música. Pablo y Silas estaban en la cárcel, todos golpeados, con cepo. Ahí no había teléfono, no había ni una radio, no existía. Y eso es lo que te estoy enseñando para que lo hagas en casa. El Satanás es muy astuto: no hay música, no adoro. No hay música, no alabo. Tú eres adoración. Eso es lo que Dios quiere. La Escritura dice que Él anda buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Dios anda buscando quien le adore. Te damos gracias, Jesús. Luego que clamaron al Señor en su angustia,
los libró de sus aflicciones. Dios es fiel. Dale en este momento alabanza por su fidelidad. Gracias porque eres un Dios que realmente a través de tu sangre puede romper toda aflicción, toda cárcel. Puede romperse toda cadena, abrirse todo cerrojo. No hay limitaciones para Él. Ora y alaba en base a lo que estás pasando en tu vida y dile, ponle al Señor en tus pies tu petición, pero dale gracias desde de antemano por lo que Él ya ha hecho, porque Él se llevó todos los problemas que estás pasando ya a la cruz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí habla de rebelión. Él ya fue a la cruz para que tú dejes de ser rebelde. Toca la puerta, Él abre tú. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él ya fue a la cruz y fue molido por cada pecado que tú y yo cometemos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No tienes paz, no puedes dormir, ya la paz fue sobre Él a la cruz para que tú la recibas. No es el problema lo que Dios hizo, que funciona o no funciona. Es el problema lo que tú no haces. Vives en rebeldía y no quieres recibir, aborreces su consejo. Empieza a abrir tu corazón y Dios va a empezar a trabajar en ti. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Eso es lo que hace Dios, rompe sus prisiones. Rompe tus prisiones cuando tú tomas en cuenta su consejo, cuando vienes a comerte su palabra. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos. Insensatez es necedad. En este momento, si consideras que traes necedad, eres necio, no te gusta escuchar, mucho menos a Dios. Dile gracias, Señor, porque también me has hecho libre de la necedad y voy a vivir no como una persona necia, sino como una persona sensata. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Otra vez, los problemas que estás pasando no es otra cosa que el tiempo que has pasado siendo rebelde contra Dios, porque te dijeron que era suficiente creer en Dios y no es suficiente. El cristianismo no es una religión, es un modo de vida. Él no quiere religión, Él quiere una relación a través de su Espíritu Santo, recibiendo a Jesús. Fueron afligidos los insensatos, los necios, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Entrega tus maldades en esta mañana. Quieres alabar a Dios y no puedes ni siquiera levantar tus manos. Es que tus maldades impiden que tú te puedas humillar. Y tienes que decirle a Dios, esto yo hago. Veo pornografía, veo hechicería, juego con demonios, tengo malos pensamientos, hay masturbación en mi vida, pensamientos inmundos. Eso es lo que te mantiene deprimido. Hoy hasta los jóvenes están deprimidos y Dios quiere sacarlos de sus cárceles. Y es el pecado en ellos los que los lleva a ese nivel. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Maldades es pecado. Su alma abomina todo alimento. No quiere nada de Dios. Yo no quiero, voy a la iglesia porque mi mamá quiere que vaya. Y por eso pasan depresión. Lo dice la Escritura. El cristiano no está deprimido, está lleno de paz. Mi paz les dejo y mi paz les doy. Y no se las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga temor, ni tenga miedo. Pero eso es después de haber saltado la barrera de la rebeldía. Rebeldía es no querer hacer lo que el Señor te está mandando a hacer como siervo. Fueron
afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor. Ahí está la buena noticia. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Pero clamaron. Clama en este momento donde estás. Cambia ahora tu alabanza en la oración. Y clama a Dios en tu angustia. Y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. ¿De dónde estoy leyendo en este momento? Y los sanó. Y los libró de su ruina. Dios quiere librarte de tu ruina por el pecado. Pero tú tienes que confesarlo. Eso no lo puede hacer el padrecito. Eso no lo puede hacer el pastor. Eso tienes que hacerlo tú. ¿Quieres buscar el rostro de Dios? Entra en tu habitación, cierra la puerta y busca el rostro de Dios. Arregla tus asuntos con Dios y tendrás paz. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Por eso el diablo no quiere que aprendas la palabra. Porque la palabra es sanidad. Y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza en este momento. Es lo que estamos haciendo. Y publiquen sus obras con júbilo. Contentos, no entristecidos, porque hay un Dios. Esa es la nueva noticia, que a través de Jesús nos hizo libres. Es una buena noticia. Y publiquen sus obras, todo lo que Él hace, hay que decirlo, porque la gente todos los días está expuesta a toda la maldad que se ve en la televisión y ven basura. Si usted tiene depresión, deje de ver televisión, deje de escuchar noticias malas, busque milagros que Jesús ha hecho en YouTube. Y empiece a ver la grandeza de un Dios al cual el enemigo le tira a tierra en este planeta, pero que hace grandes cosas. Y por eso te digo que nosotros servimos a un Dios vivo que sí sana y que continúa sanando y que pronto viene. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te pido, Señor, tu pueblo practique esto cuando están solos contigo. No es solo el día domingo. Nos has dado 7 días, 365 días al año en que debemos alabarte. Te pido, practiquemos de esta manera y de la otra también, escuchando música y viendo los karaoke, Señor. Así te darás cuenta si estás vacío y no puedes alabar a un Dios tan grande. Y no puedes decir, es como tener una novia a la que amas y no poder decirle ni siquiera que tiene ojos lindos. Nuestro Dios tiene muchos mayores atributos y están escritos aquí cuando no tienes que decir. Por eso es necesario que leas la Escritura. Gracias, Señor, por ser Emmanuel, Dios con nosotros, que siempre nos visita. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Padre, bendigo a la iglesia. Bendigo el trabajo que estás haciendo. Profetizo nuevamente sobre el cuerpo de Cristo, porque viene una lluvia tardía, una lluvia poderosa. Y la presencia de Dios será la retaguardia de muchos. La presencia de Dios va a seguir a muchos en las calles, en los parques, en los mercados. Ya ha comenzado, ya se ven las nubes. Mucha gente va a ser sanada a través de los últimos que han llegado a la iglesia, porque los últimos serán los primeros, porque creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Te bendigo, iglesia, a través de Zoom y Facebook Live, y le doy gracias a Dios por ustedes. Permanezcan con el Espíritu de Dios, llámenlo, clamen a Dios, toquen las puertas y Él va a abrir. Él está ahí esperándolos muchas veces, esperando que lo adores y lo alabes para poder seguir bendiciéndote y levantarte. En el nombre de Jesús profetizo que hay un ejército de Dios que Él mismo está levantando con poder y autoridad
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.